Ahora hablamos de uno de los temas económicos del día, ¿no? Amplísima repercusión por lo anunciado por el propio ministro de Economía, Luis Caputo, el posible un futuro acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, 20.000 millones de dólares. Primeras declaraciones, a ver. El monto que nosotros acordamos con el staff que iban a someter a aprobación del board, que es en definitiva el que decide si se aprueba esto o no. Ese monto es de 20.000 millones de dólares. Entonces, como ven, es muy superior al monto que se viene escuchando de algunas personas en particular. Con lo que estamos pidiendo al fondo más lo que va a entrar de lo que es BID, Banco Mundial y CAF, vamos a estar cerca de en el entorno a los 50.000 millones de dólares de reservas brutas. Entonces, lo que nosotros buscamos con este acuerdo es que la gente pueda estar tranquila que finalmente los pesos que hay tienen respaldo en el Banco Central. Eso va a hacer que tengamos una moneda más sana. Bien, declaraciones del presidente Javier Milei, declaraciones radiales sobre esto que anunciaba el ministro de Economía, Luis Caputo. Esto decía el presidente de la Nación. Acá hubo un intento de golpe en lo que tiene que ver en la cuestión institucional política, en lo que tiene que ver en la cuestión de la calle y en la cuestión del mercado. O sea, el mercado es solamente una parte de todas estas cosas. Vamos a ponerlo en estos términos. Días atrás, en el Congreso de la Nación, el kirchnerismo intentó hacer un golpe desde la vía institucional. Es más, ¿qué es lo que pasa? Sucede que Cristina está nerviosa. ¿Sabe por qué? Porque Casación le revocó el recurso y ¿sabe qué? Ya sabe que va a ir presa. Este es el dato. La señora Cristina Fernández de Kirchner sabe que va a ir presa. Más repercusiones por esto que anunciaba hoy el ministro de Economía, Luis Caputo. Ya mismo el contacto con el economista Agustín Monteverde. Agustín, gracias por estos minutos. Un gusto, ¿cómo están ustedes? Igualmente, el gusto es nuestro. A ver, su primera visión por lo anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo, decíamos recién, amplísima repercusión, es el dato económico del día, pero lo queremos escuchar usted. A ver, lo que primero hay que entender es la situación en que estaba el Banco Central. El Banco Central durante los más de 15 años estuvo siendo objeto de un vaciamiento porque por un lado se lo llenó de pasivos para esconder inflación. Eran las famosas LEVAC, LELIC, etcétera, los pasivos remunerados. Por otro, además de los pasivos estos, se le cambiaron activos, se le sacaron dólares para pagar deuda que no era del Banco Central, sino que era deuda del Tesoro, y a cambio de eso se le entregaron unos pagarés a 10 años intransferibles, unas letras a 10 años intransferibles. Bueno, esto dejó al Banco Central en una situación realmente catastrófica. Hubo un reordenamiento previo en los meses pasados, donde se resolvió el tema de los pasivos, pero quedaba por resolver el tema del activo, de devolverle liquidez y solvencia al Banco Central en cuanto a los activos. Lo que se hace ahora es, el Tesoro toma una deuda con el Fondo Monetario y otros organismos multilaterales. Con eso se recompran aquellos pagarés que se habían emitido, se le entregan entonces las divisas al Banco Central y entonces el dinero argentino pasa a estar correctamente respaldado. Y digo correctamente porque el volumen de fondos que estamos hablando llegan a cubrir la masa monetaria. Entonces, esto le provee liquidez y solvencia a la entidad, pero esto es en definitiva respaldo del dinero que llevamos los argentinos. Recién Agustín, el ministro de Economía, justamente cuando hacía alusión a estos 20.000 millones de dólares, hacía referencia, en realidad es más, son casi 50.000 millones de dólares, ¿no? Estamos hablando del Banco Mundial, también un préstamo del BID, ¿es así? No, a ver, sumando a las reservas internacionales, estamos hablando de las reservas internacionales brutas, todo el volumen que se va a obtener de los distintos organismos internacionales
se va a estar superando la base monetaria amplia, se va a estar Ajá. alcanzando los 50.000 Sí. millones de dólares. ¿Mm? Bien, bueno, pero a ver, para que entendamos todos los argentinos, nos está viendo mucha gente, la televisión pública llega a todo el país, recién el ministro hablaba, y usted también, de respaldo a los pesos argentinos. Esto es lo que viene a concretar este acuerdo que se va a firmar seguramente o se va a anunciar formalmente a mitad de abril del Fondo Monetario Internacional. Exacto. En realidad, la primera fortaleza que Sí. se le dio a la moneda argentina, y por eso ha tenido un proceso de apreciación en el tiempo durante todos estos pasados meses, fue el que se dejara de emitir. Como ya no hay más déficit fiscal, ya no hay por qué cubrirlo Claro. con emisión monetaria, y a partir de ahí quedó congelada la cantidad de dinero. Ahora bien, lo que se requiere es proveerle respaldo. Las proporciones que ha mencionado el ministro prácticamente nos dejan en una situación prácticamente de convertibilidad, ¿sí? Donde va a haber una cantidad de dólares Claro. equivalente a todo Claro. el dinero que está circulando en la economía. Bien, Agustín, por último, usted descarta que a mitad de abril se anuncie este acuerdo. Sí, sí, Bien. habiéndose sondeado ya a otros integrantes del directorio, aparte de los Estados Unidos, que son la voz cantante, que tiene Claro. poder de veto, yo le diría que esto ya está. Sí, 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 esto no tengo la menor duda. Lo que sí me llama la atención, y con esto me despido, es A que ver. cierta esquizofrenia que hay en muchos analistas en la Argentina. Se pasaron meses hablando del tema del atraso cambiario, ¿sí? Porque el dólar estaba, justamente se había apreciado el peso, el Sí. dólar se había quedado. Ahora, cuando el dólar sube un poquito, pasamos a la situación inversa. Ah, esto tambalea, esto se cae, esto revienta. Todo eso en un momento en que, desde el punto de vista de la macro y de la micro incluso, estamos mucho mejor que tres meses atrás tan siquiera. Y que, en cambio, estamos a punto de resolver un tema tan importante como el de devolverle solvencia y liquidez al Banco Central. Agustín Monteverde, gracias por estos minutos, muy amable. Un gusto, hasta luego. Muy bien, uno de los temas económicos del día, el más importante, los 20.000 millones de dólares que anunció el ministro de Economía Luis Caputo y que se va a aprobar, recién decía Agustín Monteverde, economista, que no tiene dudas, la aprobación por parte del directorio del fondo a mediados del mes de abril.